¿Cómo definimos el amor de una mamá si no es apostando a la familia, sin importar cómo, amando por sobre todas las cosas y en cualquier condición? Hoy charlamos con Barbie Harvey sobre una historia de amor y resiliencia. Su historia como mamá. Hola Barbie, Hola, Car. bienvenida a este espacio que están haciendo, que se llama Todología. Te agradezco mucho por sumarte, para mí es muy especial esto. Y decirte que es un espacio seguro, en donde la idea es que tengamos una charla completamente distendida y lo que tengas ganas de contestar y contar, sentite libre de hacerlo, como lo que no, también. En Corrientes todos te conocemos y bueno, mucho también en Argentina te están conociendo también, pero hay mucha gente que puede caer acá y que no sabe quién sos. ¿Cómo te presentarías? Bueno, gracias por invitarme, Car, a este espacio. La verdad que me siento muy privilegiada de estar acá. No me imaginé nunca participar de un podcast, así que para mí también es una experiencia nueva. Yo soy Barbie Harvey, Bárbara me llamo, pero bueno, Barbie, para los amigos. Soy mamá, soy emprendedora y me defino de esa manera. Soy hermana, amiga, mujer. Y soy una persona que busca ante todo hacer divertir a los demás, hacer reír y también disfrutar la vida. Me encanta sobre todo la última parte. Bueno, te definiste, una de tus primeras definiciones fue soy mamá. Así es. ¿Siempre quisiste ser mamá? Creo que sí, o sea, no sé si desde el deseo o desde lo que nos crían ya como con la muñeca en brazos, ¿viste? Sí. Tengo sí recuerdos desde la infancia de querer ser mamá, de jugar con muñecas y de grandes como un poco se me fue. Uh-huh. Estando de novia, como dije, no necesito esto, y de golpe me afloraron las ganas. Y al toque de empezar a buscar, llegó Joaquín. ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue un bebé muy buscado? ¿Fue un bebé muy deseado? Sí, fue muy buscado, sin embargo llegó muy rápido también. Uh-huh. Pero muy deseado, muy buscado, muy amado desde el principio. Y fue ahí donde realmente me descubrí mamá. Porque una cosa es decir, quiero ser mamá y no entender nada, y de golpe ver todos los cambios en el cuerpo, en la mente. Sí. Y cómo de a poquito me fui metiendo en el mundo de la maternidad, buscando información en internet, leyendo, viendo videos. ¿Sos de las que consumen mucha info? O sea, de las que... sí, demasiado. O sea, mucho Google. No recomendado. No recomendado. No recomiendo googlear. Es verdad que se te despierta eso al toque se te despierta la maternidad. O sea, te enteraste, estás embarazada y ya tus prioridades cambian, tu mentalidad cambia. Los primeros meses no. Los primeros meses es como que te enterás y como no sentís nada, decís, tipo, esto es rarísimo. Y seguís la tuya hasta que empieza a crecer la panza, a sentir los movimientos, y ahí es como que te viene el cable a tierra. Y esto decís, es real. Esto está pasando. Acá está pasando algo. Sí. Y empezás a tratar de imaginarte cómo va a ser, porque realmente tu vida va a cambiar por completo. Y eso que te dicen de que no vas a dormir, que la teta, que esto, que lo otro... ¿Cómo va a ser? Llegó Joaco, si bien lo contaste muchas veces en tus redes sociales, y de hecho tenés ahí como tu historia con Joaco, quiero saber cómo fue el nacimiento de Joaco y cómo fue transitar todo eso, que sabemos que fue muy duro. Cuando quedo embarazada busqué la información, como bien hablábamos, sobre el embarazo, el parto, la lactancia, el puerperio, como que quería empaparme de todo esto, porque quería como dar la mejor versión de mí, ¿viste? Yo quería que sea de manera natural en cuanto a cómo tiene que venir, ¿viste? Como respetar su nacimiento, sea de la manera que sea, y que no hubieran intervenciones innecesarias. Okay. O sea, siempre que fuera necesario, obviamente, pero viste que hay como una nebulosa ahí en la que se cree de que ahora todos hacen cesárea, de que está el tirano tipo, con el bisturí. Sí, onda cesárea sí, porque es una cirugía, cobran y bla. Y esto de pensar en qué es lo que es mejor para nosotros dos, para mí y para él, y entonces ahí viene toda la información sesgada de cosas que son reales y cosas que quizás no tanto. Y en su nacimiento, bueno, yo estaba preparada para un parto normal, que en el trabajo de parto, digamos, se prolonga en el tiempo, duran más de 12 horas mi trabajo de parto, así como 15 te diré. Pero está dentro de lo... Y está dentro de lo normal para una persona primigesta, o sea, que es su primer parto. Pero en el momento del, no sé cómo sería, el expulsivo, ya habiendo salido, no tenía signos vitales Joaquín, lo que daba la pauta de que hubo un sufrimiento fetal. Y cómo se pasa acá de la pelota, ¿viste? ¿Qué pasó? Yo no supe qué pasó.
De hecho, en un momento quedé sola en la sala de partos y se lo llevaron inmediatamente a reanimar y después él termina en neonatología. Ok. Y yo en todo ese momento, imagínate, con las hormonas, Sí. esperando que caiga la placenta, no Aparte, entendía nada. supongo que también nadie se acercó a decirte lo que estaba pasando. No, se lo llevaron, corrieron todos atrás de él y me quedé sola. Habrán sido 5 minutos, ¿viste? Para vos fue una Pero vida. yo me quedé sola y no entendía qué pasaba y qué tenía que hacer, porque habían clampeado el cordón, todo, y yo quedé con la Con la tijera. placenta, claro. No, la placenta todavía no caía. La placenta todavía no caía, por eso todavía es más grave. Claro. Porque O sea, yo hubo quedé sola con la placenta adentro. Hubo un abandono de persona, digamos. Hubo un para con abandono vos. ahí muy raro. Te digo, para mí en ese momento el tiempo se volvió muy abstracto porque no sé cuánto tiempo pasó. Sí sé que quedé sola, sí sé que me subí sola a la camilla sujetándome de las tijeras. Eran 2 o 3 tijeras, no sé, cortan con 2 creo. Y me quedé esperando a que me vengan a avisar qué pasó. En ningún momento yo me imaginé que le pasó algo malo. Yo en todo momento pensé, ¿qué les costaba dejarme un rato con mi bebé a ver si se prendía la teta? ¿Viste? Yo estaba todavía con mis libritos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después viene Cuatri, mi marido, y me avisa de que no había tenido signos vitales y que estaba en neonatología, que había convulsionado. Y yo, shock total, Sí. minimicé toda la situación y para mí era, bueno, lo deben estar revisando, me quedo acá tranquila, le espero a mi doctora. Sí. Y así fue. Y recién a la noche vinieron a darnos el pronóstico, si se El quiere, de él. diagnóstico. Sobre todo era pronóstico, porque diagnóstico todavía no había, hubo sufrimiento fetal y el pronóstico es esperar 72 horas, a ver qué pasa. Y en esas yo decía como, ¿y qué hay que esperar? Como, Claro. ¿entendés? Hay que esperar. ¿Qué tiene que pasar? Sí, y era entre la vida y la muerte. Sí. No era, vamos Igual- a esperar que se estabilicen. Siento como que en ese momento que vos, que Cuatri te dice lo que está pasando y que vos, entre comillas, fingís demencia, me parece un poco que tu mente te estaba protegiendo porque estabas en un momento tan vulnerable Sí. que quizás de otra manera no sé cómo hubieras reaccionado, ¿no? O De sea, hecho, que yo avisé en la familia por grupo de WhatsApp y les dije, bueno, nació Joaquín. Nadie sabía el nombre porque nosotros le elegimos al momento del parto el nombre. Nació por parto normal, está en neo en respirador. En mi mente respirador era la cosita, bigotera, sí. ¿entendés? Pero bueno, estamos esperando que nos vengan a decir qué pasa. Imagínate mi familia, que estaba en otra sintonía, que ni estaban enterados que yo estaba en trabajo de parto. claro, un contexto completo, o sea, fue un balde de agua fría literalmente para tu familia. Yo estaba tipo, bueno, estaba muy cansada, me acuerdo, me bajó toda la adrenalina de golpe y es como que no veía la gravedad de la situación y me llevó bastante. Juaco Bastante estuvo tiempo. 60 días, Neo. Sí, 2 meses. 2 meses. ¿En esos 2 meses vos estuviste en el hospital o ibas a tu casa y volvías? ¿Cómo fue ese momento? Estuve internada 3 días, siendo que para un parto normal yo podría haberme ido al otro día, pero le pedí a mi doctora que me quería quedar un poco más para estar cerca de la neo. Después me dieron el alta y tenía que venir, eran 2 visitas por día de media hora cada una. Muy dura. O sea, no lo veía casi. Era entrar y cuando me terminaba de lavar las manos eran 10 minutos y ya me tenía que ir. Y no lo puedes tocar, no puedes sacar fotos, no puedes hacer nada, porque él estaba con respirador, entonces tampoco era que me dejaban alzarlo. Estaba todo edematizado, así como hinchado. Tenía todas las manos llenas de moretones, de tantas veces que lo pinchaban, ¿viste? Para ponerle, no sé si suero, medicación, Sí, qué sé yo. medicación. Y el respirador. Verlo, la noche que nació me dejaron ir a verlo como excepción, porque no era horario de visita. Y fue como, este no es mi bebé, ¿viste? O sea, hasta hace 1 hora, 2 horas se estaba moviendo y pateando y ahora está quieto, tieso. Lo tuvieron que inducir al coma farmacológico para no hacerle trabajar a su cerebro y que deje de convulsionar. Y estaba planchadísimo con un respirador puesto. Y es hasta loco porque, o sea, me lo sacan y yo en ese inter ya no lo veo más y de golpe lo veo en una cama. Entonces Claro. hasta eso era raro. Claro, tu primer contacto con tu bebé fue completamente Diferente. ajeno a lo que todo el imaginario colectivo tiene, ¿no? Como un bebé arriba de tu pecho, Sí. en la sala de parto. No, bueno, no me tocó a mí, Sí. digamos. Vos podías visitarlo 2 veces, media hora o sea, en total 1 hora por día, en donde no tenías ningún tipo de contacto salvo poder mirarlo un rato. Sí, hasta que, bueno, pasaron los días, sobrevive a esas 72 horas, pasan los días, lo destetan de los fármacos, él abre los ojitos, seguía con respirador y me dejan alzarlo y ¿Y qué recordás de ese momento?
yo estaba feliz, porque aparte yo te digo, a mí me tomó mucho tiempo salir de ese shock. Yo en todo momento pensaba que esto era transitorio y que después él iba a estar bien. En mi mente no entraba esto de cómo va a comer, va a tragar, va a respirar solo. O sea, todo lo que era girar en torno a la discapacidad en mi cabeza todavía no entraba. Claro, entiendo que las mamás imaginan y están preparadas para recibir un bebé sano, un bebé Totalmente. completamente común. ¿En qué momento vos hiciste como la bajada de esta información y dijiste, ok, mi vida no solo cambió porque soy mamá, mi vida cambió porque mis expectativas eran otras? O sea, y también duelar esas expectativas con esa culpa, esa cuestión rara que nos genera como, ok, yo lo amo a mi bebé, pero no era lo que estábamos esperando. Totalmente, sí. A mí me pasó... ¿Cómo fue esa contradicción? Logramos que nos habiliten una terapia intermedia antes del alta, porque si era por la clínica ya nos daban de alta, anda a tu casa, así, sin internación domiciliaria, porque era un bebé que iba a necesitar un seguimiento. mucho Era tipo, cuidado. chau, hasta acá llegamos, nos vemos. Exacto, entonces nos iban a alargar así, con él y arreglate. En esos 2 o 3 noches fueron que estuvimos en la clínica internados, ahí me di cuenta, ahí me cayó la ficha, que él necesitaba asistencia de vista, o sea, esa guardia de vista 24 horas y que claro, yo no podía estar despierta 24 horas, humanamente es imposible. Y el no dormir ya no era no dormir por la teta o porque llora, era no dormir porque se muere, Claro, porque se era aspira un y se bebé muere. que necesitaba otra entrega de una mamá y vos encima transitando y enojo, ira, Total. frustración, duelos y un mundo... Claro, y es como dolar ese bebé que imaginaba que era de un embarazo sano y recibir otro bebé. Claro, y volver a rearmar esas expectativas, porque asumo que también dentro de recibir este bebé fue como, ok, vamos para adelante. No me quedó otra, o sea, o por lo menos yo sentía que no me quedaba otra. Quizás sí me quedaba otra, que era salir corriendo y decir, no, yo esto no puedo, háganse cargo ustedes, pero yo no lo puedo dejar. O sea, él necesita que alguien lo cuide. Y encima esto de ser mamá, no saber ser mamá, y de repente que vengan y te digan, vos tenés que pelear por esto, tenés que pedir lo otro, y tipo, y yo no tengo otra experiencia, no tuve ni perro, imagínate, o sea, Claro. menos. Y era, bueno, hacer lo que me salía, como me salía con el shock que estaba, porque me tardó, te digo, en caer la ficha y empezar a reclamar por sus derechos era, ¿y cómo hago? ¿Cómo peleo por lo que le corresponde? Entonces, fue muy duro eso. Y ver cómo en el afuera el mundo sigue funcionando. Eso te iba a decir, como que Mi mundo frenó para siempre y el mundo afuera siguió girando, como que a nadie se le modificó la vida y vos estabas en pausa. Y yo estaba en pausa. Y ahí es donde sentía que me movía en cámara lenta. Y me acuerdo patente de tirarme en la cama un rato, porque era el rato que mi mamá venía a cuidarlo, que nadie sabía cuidarlo. Estábamos con un aspirador chiquitito y se le aspiraban las secreciones y era arreglate. Y acostarme en la cama y decir, por favor, que se muera. Pedirle a Dios que se muera, por favor, porque yo no lo podía ver más de esa manera. No podías verlo sufrir. En cierto punto. En ese momento yo hasta lo veía como algo egoísta de mi parte, es decir, como bueno que se muere y se terminan los problemas, que en realidad no se termina ningún problema, y después replantearme y decir, no, pará, ¿qué culpa tiene él de que le haya pasado esto? O sea, ahí me quería morir yo. Sí. Pero es como que bueno, que caiga un rayo del cielo, ¿viste? Yo no iba a hacer nada. Pero tenía una sensación de ahogo, estaba totalmente abrumada por la situación, sobrepasada totalmente, no... Y en ningún momento en eso de que vos me decías, tenía que aprender a ser mamá y a ser mamá de un bebé con discapacidad, con otras condiciones. ¿Te sentiste acompañada médicamente hablando? Fueron apareciendo las personas correctas en el camino. Que fueron despejando dudas porque también. Porque se fueron metiendo muchos profesionales también. Entonces era como, por algún lado no te sentías acompañado, por otro lado sí. Y a pesar de que quizás esa gente podía querer ayudar, nunca iba a ser suficiente, porque hay una parte tuya que tampoco está aceptando del todo lo que está pasando, hay una parte tuya que no conoce la parte médica, entonces no terminas ni de entender realmente la gravedad. Y estuvimos, no sé, 2 o 3 semanas en casa viviendo así, sin dormir. Solos. O sea, con tu mamá. No, ni siquiera, al borde del brote, al nivel de dormía 2 horas por día, que era el horario en el que venía mi mamá. Y después a la noche era, por favor, pedirle a las enfermeras de Neo que lo conocían si podían venir para que podamos dormir 2 o 3 horas más. Y no siempre podían. Entonces era
realmente muy agotador, y en ese agotamiento mental también era el emocional de decir hasta dónde aguantamos. ¿Cómo voy a aguantar? ¿Cómo va a ser mi vida así de ahora en adelante? ¿Cómo voy a volver a trabajar? Pensaba. Claro. Si yo no puedo dormir. Y aparte vos hormonalmente explotada. También, ni hablar. Que tampoco se habla mucho de eso, o sea, del puerperio. Vos vivir. quedaste anulada. Totalmente. Completamente Sí. anulada. Y desbordada emocionalmente por la situación. Y viste, y uno piensa también como, bueno, capaz sucede algún milagro, viste, como capaz mañana se levanta y se le va todo, y no, o sea, y era como, bueno, aceptá esto es lo que te tocó. Y puedo agradecer que en el camino fueron apareciendo personas, ángeles. Y fuiste aprendiendo también esto de, ok, tengo que ser una mamá, entre comillas, disfuncional, y a empezar a, o sea, lejos de, no sé, tener los problemas comunes de cualquier mamá, tengo que empezar a pelear por los derechos de mi bebé, con las obras sociales. Asumo que en algún momento, cuando toda la emoción, después de mucho tiempo, habrá bajado, también es como, a ver, ¿qué pasó acá? ¿En algún momento te sentiste responsable como, Sí. ok, yo lo gesté y yo hice algo mal? Totalmente. Primero aparece la culpa propia antes que la culpa ajena. Es más, ahí en la clínica era esto, como que fui yo que fui incapaz de parir a mi hijo, algo propio, y toda mi familia queriendo matar a la obstetra. Sí. Más o menos estaban ahí afuera esperando para agarrarla, ¿viste? Y se escabullía la otra. Y tardé mucho en darme cuenta de que quizás De que no pasaron eras vos. cosas y ni siquiera pude ver, ¿viste? Sí. Porque entre el dolor y demás vos estás entregado a que hagan lo mejor con vos. Sí. Confías O sea, en tu médico, 100% confianza, digamos. Sí. ¿Cómo hiciste para sacarte esa culpa? O sea, ¿cómo fue tu proceso de decir, ok, yo no tuve nada que ver, acá pasó algo? ¿Qué pasó? Creo que la culpa nunca se me va a terminar de ir, es algo que ya llevo conmigo, no te digo que me hago responsable de lo que pasó, pero hasta en la elección, ¿viste? Como uno hasta se juzga de, bueno, pero yo le elegí, ¿viste? Claro. Como Sí. de última, como siempre buscando reprocharme cosas a mí. Pero después, qué sé yo, fueron pasando cosas que con los días, que fui bajando los decibeles, me di cuenta que hubieron situaciones raras en el trabajo de parto. Raras porque, a ver, no lo sé, pero que para mí fueron raras con el diario de lunes. Decimos, Claro. ¿viste? Como, che, y acá no estuvo En tan su bueno momento esto. quizás se te prendió la alarma, pero era tanto lo otro que, bueno, lo dejaste pasar. Sí, que me diga, no sé, 2, 3 pujos más y si no sale, te subo a la camilla y te ayudo. ¿Qué quiere decir esto? Ya pensándolo en frío es, che, capaz que ya no estás para seguir pujando y te está por ayudar para Para que lo evitar expulses, algo. claro. Y Para sin evitar embargo una me cesárea, dejó claro. seguir pujando, ¿entendés? Entonces después sí, che, esto que dijiste, ¿qué pasó acá? Y no supo dar explicaciones cuando se le preguntó. No sé, era su respuesta. Y unos días después del parto nos citó a hablar. Después del parto, la obstetra ya no tiene más nada que ver. O sea, nace el bebé y la obstetra se desentiende. No tengo idea. Pregunto porque... O sea, Y en no en tu teoría- caso, sino en general. En teoría es una vez que nace el bebé, está fuera, Sí. ya es responsabilidad del Pediatra, pediatra, ok. pero hay que ver cómo sale el bebé. Claro, porque no claro. es lo mismo un bebé vigoroso que llora y lo agarra el pediatra y lo lleva a hacer estudio, a que si nace azul o nace negro o no tiene Claro. latido, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes que Porque no? antes es la responsabilidad del obstetra que Claro. está Un monitoreo. monitoreando los latidos del bebé, a la madre, ¿me entendés? Entonces Sí, él obvio. ya nace sin signos vitales. O sea, él tiene un tipo Él una entró en muerte, paro. una muerte prenatal, ¿sería? Sí, sufrimiento, le dicen Sufrimiento sufrimiento fetal, fetal. pero bueno, él nació sin latido, o sea que estaba muerto, nació muerto básicamente. Claro. Te cita a hablar, tienen esa conversación en donde y no ahí hay nos habló. respuestas. No, yo te juro que acepté porque pensé que dije, bueno, me va a decir algo y a mí me va a traer paz. En ningún momento era pensar en hacer algo contra ella, era como encontrar respuesta. Y en ningún momento todavía vos la hacías responsable. No, era bueno, empezaba a ser raro, pero dije, bueno, por ahí nos quiere decir algo que pasó ese día. No, y nos salió con cualquier cosa, del miedo, porque ella salía de la clínica y lo iba a ver. Ajá. Según ella tenía síntomas de miedo y que ese miedo era nuestro, que nosotros no podemos controlar el miedo que tenga la familia o los de afuera, pero sí el nuestro. Salió con algo súper raro ahí, como hasta volviendo a hacerme responsable, ¿viste? Claro. Si encima él tiene miedo es mi culpa. O sea, la ciencia, bien, gracias. Y ahí fue donde dije, no, está bien. Ok. Esto no está bien, y me sentí peor porque me sentí que encima yo cargaba con la responsabilidad, era llevarle calma, no poder llorar enfrente a él, sentir que todo el tiempo tenía que estar bien. A Joaquín. A Joaquín, sí.
Claro. No, era mucho con lo que vos estabas lidiando y mucha represión también, como, ¿no? Sí. En algún momento desbordaste. ¿En qué momento desbordaste que dijiste, bueno, basta, man? Y ahí en casa, cuando estábamos sin enfermera, sin nada, que no podía dormir, y ya el cansancio más ver que todo el mundo seguía su vida, que viajaban, que iban a fiestas, y yo de repente no sabía cómo iba a recuperar mi vida para poder estar bien para él, es decir, volver a trabajar. Me fui al trabajo, me dijeron, puedes tomarte excedencia, porque imagínate, a 2 meses yo ya tenía que empezar a laburar. Claro. Y recién le daban el alta, ¿cómo iba a volver a trabajar? Sí. No, tomate una excedencia, que es sin goce de haberes, y volvé en diciembre. Onda, 6 meses no labures, no cobrás. Fíjate cómo vas a pagar la obra social. Fíjate cómo vivís, que eso fue gracias a la familia y gracias, sobre todo a la familia de mi marido, que económicamente son independientes, entonces nos aguantaron todo ese tiempo. Pero si no, ¿entendés o no? Hay un desamparo completo y te total. Te sueltan la mano, fíjate cómo vas a hacer. Sí. Y agradecé que te esperamos en diciembre. ¿En qué momento vos empezaste a salir, a empezar a salir del, entre comillas, pozo o a salir de la oscuridad? De hecho, que usé esa frase pozo, fue para mí tocar fondo, como quien dice, y era o me quedo o agarro impulso y salgo, porque evidentemente estas son las cartas que te tocaron. Sí. Nosotros estuvimos 1 mes y medio en Buenos Aires, porque a raíz de que él tenía mucho reflujo y demás, nos vamos a Buenos Aires para que lo evalúen y vean a ver qué se podía hacer. Y ahí él queda internado, y era una gran posibilidad que termine otra vez en respirador, porque no podía con sus secreciones y demás, no podía respirar bien. Entonces era otra vez todo peor, de ya tener botón gástrico, tenían que hacerle traqueostomía. Y era y volver fue como la indicación desde Buenos Aires, ya fue volver con internación domiciliaria, que tenía que tener oxígeno, que tenía que tener aspirador. O sea, era volver con otro equipamiento. Y era volver con un plan de acción. Con un plan de acción. No tan a ver qué podemos hacer, o sea, a averiguar en el camino cómo se maneja esto. Mucho más organizado. Él tiene que contar con, por decirte, 3 sesiones de kinesiología respiratoria por semana, tiene que rehabilitarse tantos días, claro. Esta es su medicación, tienes que volver sí o sí en avión sanitario, no podés volver en otro medio. Por cuestión de sanidad, digamos. Por cuestiones de que él necesitaba volver con un médico en el avión. Porque él tenía que estar monitoreado todo el tiempo. Entonces también fue eso, volver a Corrientes con ese plan, y era conseguir la internación. Entonces estuvimos otra vez en la clínica unas 2 semanas hasta que se aprobó todo, y de ahí fuimos a casa. Y ahí empezó tu vida real. Y ahí empezó mi vida, pero ahí empezó como la segunda cara, que es, esta es tu realidad. Es como todas esas idas y venidas, viajes, intervenciones quirúrgicas. Ahora empieza tu vida, ¿qué vas a hacer? Y para eso ya era agosto, o sea, él nació en abril. Y empieza a venir la internación domiciliaria a casa, era 24 horas de enfermería, que también las tuve que pelear porque no me querían habilitar las 24 horas, y que me caigan enfermeras que no estaban capacitadas. Claro. Creo que nadie lo está, y si lo están no quieren trabajar por lo que le pagan en una internación domiciliaria. Entonces fue también de lo que yo había aprendido, capacitar yo a las enfermeras. Claro. O cuidadoras, te digo, porque no eran enfermeras algunas. Sí. Y empezar a formar a esa gente para que lo cuiden de la manera que yo lo hacía. Claro, y que vos esperabas también. Y que yo esperaba que sea de la manera más competente. Claro. Y ahí me comí otros 20.000 garrones, porque habrán pasado 50 enfermeras, porque había de todo, literal. Sí. Fue muy difícil eso también. Me imagino. Te llevo un poquito más para atrás. En todas estas idas y venidas, vos en algún momento en tus fantasías quizás, ¿tenías mucha esperanza de esto se va a revertir? Ya por ese entonces no. Ahí es como que me cayó la ficha. Aparte, Charo, que era su kinesióloga, siempre fue muy sincera conmigo, y eso es algo que yo voy a agradecerle siempre. Es un neurólogo también. Y ella era sincera, calzón quitado. Por ahí el neurólogo era muy correcto. Sí. No, bien, viste, te lo decía, pero correcto. Y ella venía todos los días a mi casa. Entonces era como, escucha, esto es así. Y si vos no haces esto y esto, no ni para atrás ni para adelante. Hasta he hablado con ella de la esperanza de vida que tenía, ese nivel de confianza. Llegamos en el que yo le pregunté, ¿cuántos años vos crees que él va a vivir? Y que no digan, no mucho. O sea, como sincera y abrazándome, porque realmente ella lo amaba y lo cuidaba como si fuera su segunda mamá. Nos formamos un vínculo muy fuerte con ella. De hecho, es la madrina de mis otras 2 hijas. Y hasta el día de hoy tenemos vínculo.
Entonces para mí eso fue muy importante, que ella aparezca en nuestra vida y que pueda rehabilitarlo, y la conexión que ella tenía con él y lo sincera que fue siempre conmigo, ayudó también a que yo pueda procesar de otra manera todo, Claro. a llevarlo con alegría, porque también es como cada día cuenta, y a dar lo mejor de mí en la forma que podía, así juntando mis pedacitos, viste, todo roto. Sí. Y siempre como creando esperanza, de no con él particularmente, de que él iba a mejorar. En sino la que- vida, en de general. claro, de que hay que tener esperanza para la vida y que pueden haber otras situaciones diferentes. Y también acompañar a gente que estaba quizá atravesando eso y se sienten solos, porque la gente que tiene situaciones de discapacidad en la familia se siente sola. Sí. Como que a vos nomás te pasa. Bueno, avanzado todo este proceso, empezás a tener esta cuestión de, bueno, la vida, encontrarle la felicidad a la vida de vuelta, empiezan a llegar personas como ángeles, como las definiste. ¿Y en qué momento te animaste a volver a ser mamá? Yo me acuerdo que cuando él estaba internado en Garrahan, bien chiquitito, charlando con la esposa del neurólogo, que hoy es muy amiga mía, era su neumonóloga. Yo me había enterado que su hija más grande se llamaba Delfina. Y desde que yo veía Floricienta, que a mí me gustaba el nombre, ¿viste? Y es como que yo toda mi vida me imaginé que si tenía una nena se iba a llamar Delfina, y era como una súper coincidencia. Y ella me decía, vas a tener una nena y se va a llamar Delfina. Y yo en ese momento le decía, vos estás re loca, no yo voy a tener tengo otro más hijo. No, yo acá ya está, ya la quedé, ¿viste? Y después solito, cuando ya estábamos en casa, más o menos encaminados con el tema de la enfermería, empieza la pandemia, yo era, basta, o sea, no puede ser, ¿viste? Todas las de perder. Sí. Si bien a mí eso me ayudó a quedarme en casa, a estar cerca de él y todo, porque éramos grupo de riesgo, fue tipo, ¿y si probamos de vuelta? Y si nos animamos, y Cuatri estaba negado, no quería saber nada, imagínate. Que hay mucho miedo alrededor de volver a probar. Totalmente. Y tener miedo de no poder con los dos, ¿viste? Si tengo otro hijo y cómo voy a dividir mi tiempo. Y ahí es como que a mí me agarró una corazonada, ¿viste? Es por acá, y yo tenía que seguir mi intuición de que no, que iba a estar todo bien y que tenía que confiar y apostar nuevamente a la familia. De que entender de que no importa qué le pase o no importa cómo venga, ¿viste? En tu primer embarazo vos esperás un niño sano. Cuando te pasan estas cosas vos ya entendés que el niño puede venir sano o no. Sí, Y acá es, ¿quiero volver a ser madre o quiero un hijo sano? claro. Y era, yo quiero volver a ser mamá y tengo la esperanza Que pase. de que pase lo que pase, yo voy a amar a mi bebé igual. Ok. O sea, si yo pude amar a un Joaquín, que en otro momento de mi vida para mí hubiera sido imposible, yo puedo amar a cualquier hijo que venga y como venga. Claro. De alguna manera nos supimos entender y bueno, así fue que también rapidísimo llegó Delfina en plena pandemia. Fue rápido El también. embarazo, sí, el embarazo fue rápido y nació en enero 2021, que Bueno. era pandemia. Sí, todavía Sí. estábamos en pandemia. Todavía Otra estábamos- experiencia completamente diferente. ¿Y cómo gestionaste los miedos? Porque asumo que capaz en el embarazo podías como, entre comillas, caretearla un poquito, pero se acercaba el parto y de vuelta me supongo que venía la peli otra vez. Hasta los 6 meses ni siquiera conté en redes sociales, o sea, el embarazo de Delphi lo conté con la panza grande. Estuve a punto de comunicar cuando nacía, cosa de esperar a ver qué Sí. pasaba. Y un día dije, no, ya, ¿qué estoy haciendo? Sí, no importa cómo venga, era como volver a esto, ¿viste? Y entonces conté. Y cambié de médico, por supuesto, recomendado por Charo. Sí. Del momento uno nos abrazó este doctor y nos dijo que estemos tranquilos, que transitemos con mucho amor el embarazo, que disfrutemos y que el parto era algo que iba a pasar, pero que no nos teníamos que preocupar ahora. Porque fue lo primero que le dije cuando llegué fue, quiero cesárea. Sí. Pará, no, pero nos abrazó, fue como muy genuino. Y ahí yo Muy bajé, humano. muy humano. Y muy simpático, y era otro estilo completamente diferente. Y me sentí mucho más contenida. Qué importante. Y eso ayudó a que yo transite con mucha más tranquilidad. Y después muchas charlas con la panza, hablar con ella, que no lo había tenido, antes de explicarle cómo venía la situación en la que ella iba a llegar. Y todo lo que yo necesitaba que pase, como diciendo, bueno, vos tenés que ser tranquilita Sí. porque tu hermano te necesita mucha atención. Y así fue, o sea, una santa, siempre fue una santa. Delfina no lloraba, dormía, ¿viste? Como si supiera a dónde vino, ¿viste? Sí, sin duda, sí. ¿Cómo fue el vínculo de Delphi con Joaco? Supongo que a vos también te habrá movido el mundo entero. Un montón, porque cuando me tocó finalmente llegar a la instancia del nacimiento, yo seguí firme con que
no iba a ir a un parto normal. Él me decía, no, pero vos estás re bien, o sea, se está todo dado, no, yo quiero esto. Bueno, respetó lo que yo quería, ella nació, pero al entrar al quirófano pasó por la sala de partos donde había nacido Joaquín. Y fue ahí donde, encima pandemia, no le dejaban entrar a Cuatri al quirófano, o sea, entré sola. Y fue ahí, me acuerdo, el anestesista el que me dio la mano y me acompañó y contuvo mis lágrimas porque yo estaba que no podía parar de llorar. Y cuando finalmente fuimos a casa, fue llevarla del final a la habitación, que se encuentren y todo el tiempo llevarla, como que duerma con él, que esté con él. Fomentar el lazo, el vínculo. Después imagínate cuando ya aprendió a gatear, ponele, ella sola gateaba hacia la habitación de él, sabía que ahí estaba su hermano, le gustaba subirse, tocarlo, agarrarle. Y fue poco, duró poco ese tiempo, pero fue intenso. Me habías dicho que hablaste mucho con Charo y una de las cosas que habías hablado con ella era la esperanza de vida que tenía Joaco. En algún momento, cuando Charo te dijo eso, ¿vos te imaginabas cómo iba a suceder la muerte de Joaquín? No, nunca me imaginaba, pero sí, como era consciente de que era algo muy factible, aparte yo lo veía deteriorarse, o sea, me daba cuenta. Ahí es como que uno ya se vuelve realista y dice, esto es hasta acá y un poquito más, pero no va a pasar mucho más tiempo. Yo trataba todo el tiempo de imaginarme cómo sería, en qué lugar, y trataba como prepararme para ese momento, si se quiere de alguna manera, porque sabía que iba a ocurrir y también deseaba que así sea, en el sentido de yo decía, prefiero que él muera antes que yo, porque si yo me muero, ¿quién lo va a cuidar? Para mí era, nadie lo va a cuidar como yo. No, obvio. Entonces era como, prefiero yo cuidarlo con todas mis ganas hasta su último día acá y ser yo quien lo despida. Exactamente. Y pasaba muchas horas fantaseando eso, en el sentido de imaginándome cómo podría ser. Y fue de golpe, o sea, no nos dio aviso, digamos. Venía de unos días así que tuvo broncoespasmo, pero era habitual, viste, como que uno hasta normaliza esas cosas. Sí, tiene broncoespasmo. Claro, sí. Pero bueno, uno naturaliza un montón de cosas. Y la noche anterior hizo fiebre. No logramos bajarle la fiebre. O sea, le dimos ibuprofeno, no le bajó, paracetamol no le bajó. Hasta que finalmente a la madrugada se empezó a poner muy frío. O sea, todo lo contrario. Y un reticulado en la piel. Y cuando yo me desperté ya estaba como por vomitar. Y me acerco para ponerlo de costado para que no se aspire. Y veo que los ojitos se le van para arriba, ¿viste? Y yo digo, para esto no. Y empiezo a ver que se le pone la boca violeta. Y esto, que yo lo veía todos los días. Él me esperó a que yo me despierte. Porque él no pasó la mejor de las noches, digamos. Y fue como que se despidió de mí. Y yo lo pude despedir en brazos, lo pude alzar y ya no había nada que hacer, ¿entendés? Porque nosotros habíamos practicado hacer RCP, todo, pero yo le miré a Cuatri y le dije, no hay que hacer más nada, ¿entendés? Y él dijo, no le haga nada, porque aparte la ambulancia, no sé cómo llegó rapidísimo. Querían empezar y dijimos, ¿qué están haciendo? Vamos al hospital. ¿Qué al hospital? No, usted no se lo van a llevar a ningún lado. Ahí no se lo van a llevar a ningún lado, ya está. Lo único que faltaba era que lo reanimen y que él termine peor de lo que estaba, o sea, ponerle que lo rescaten. ¿Qué vida iba a tener? O sea, si ya estaba pasándolo así, ¿entendés? Sí. No, él se queda acá y se quedó. Y organicé el velorio en casa. No. Todavía no se podía hacer velorios así con toda la familia. Te dejaban que sean 10 personas, 1 hora, ponerle, ese era el velorio todavía en pandemia. Pero yo pregunté si podía hacerlo en mi casa y trajeron el cajón a casa, velas, una cruz y se hizo en casa y estuvimos nosotros nomás. La familia, Charo, su familia, sus médicos vinieron y fue re lindo porque fue algo sumamente íntimo donde todos pudieron tomarse el tiempo de despedirse de él. Claro. Sus enfermeras, vinieron mis hermanos de Buenos Aires y fue, te juro, yo siempre digo dolorosamente hermoso porque creo que nunca me hubiera imaginado ese tipo de despedidas, como que lo hizo perfecto, fue un sábado y así me quedé un rato teniéndole a UPA y hasta que bueno, vinieron, lo cambiamos, lo vestimos. Le pusimos una camisita, un pantalón, lo pusimos lindo. Le sacamos el tráqueo, le sacamos el botón y eso fue tipo, como liberarlos, ¿viste? De las mochilas que él tenía. Y que finalmente sea libre, ¿viste? Yo sentí como que se despegó, ¿viste? De ese cuerpo que lo estaba sometiendo en vida. Porque la verdad que sus mayores momentos no fueron de felicidad. O sea, convulsionaba mucho, sufría, le dolía, lloraba. Qué importante que pudieron
poner un stop en cierto punto a los protocolos médicos y a lo que dice, no sé, la ciencia y demás, y pudieron respetar también lo que él en ese momento estaba necesitando, ¿no? Como irse en ese contexto rodeado de amor. Me parece que eso fue realmente muy altruista de ustedes como papás, digamos. Era algo que lo hablábamos, pero viste como que nunca sabes cómo vas a reaccionar. Claro. Y yo siempre fui de nadie merece vivir así, viste, nadie merece vivir sufriendo. Obvio. Y por ahí Cuatri era más de pensar en mi hijo, yo lo quiero a mi hijo, como sea, lo quiero. Pero ese día fue que él nos miremos y él diga, no, hasta acá llegamos. No. Totalmente. Porque ya lo querían agarrar y nadie lo va a tocar. Y se pararon, porque aparte ahí te das cuenta que hasta el sistema tampoco está preparado, porque vienen y lo quieren ventilar por la nariz y él tenía tráquea, o sea, cosas que... Decís, ¿qué están haciendo? Sí. O sea, ¿qué lo vas a llevar? ¿A qué? Si ni acá lo sabes tratar, déjalo nomás, ¿viste? Sí. Déjamelo nomás. O sea, yo cuando pasa todo esto arranco a hacerle RCP, lo bajo al piso, pero después digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, si cada vez estaba más violeta, o sea, no... Y ya había cerrado los ojitos, tipo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo obligo a quedarse? Asumo que ahí arrancó otro camino, otro duelo. Yo creo que la parte que más me costó fue aceptar cómo venía que cuando se fue. Sí. Porque de alguna manera nos preparó y nos dio tiempo para procesar, viste, como digo por ahí la gente que pierde hijos de un día para el otro, él me dio tiempo para entender pensar que una esto vida iba sin a él. pasar, claro. También volviste a apostar a la familia. ¿Y cómo es hoy el recordar constantemente, porque sé que lo haces constantemente, te sigo en redes, y cómo es recordarle a Delphi, que es quizás la más grande, cómo la recuerda? Desde que falleció iba a su habitación, o sea, los primeros días lo buscaba, porque se iba gateando a la habitación, y yo la dejaba entrar, y después era mostrarle fotos siendo bebé, fotos con él, hablarle de él, aunque ella todavía no hablaba, y mantenerlo de esta manera, en palabras y en fotos. En el recuerdo. Y ahora ella tiene esa salida, viste, que empezó a hablar re fluidamente, sí. Y es como, ¿quiénes son tus hermanos? Y ella dice, Pancha y Joaco, y ella sabe que tiene un hermano, nunca pregunta por qué no viene, viste, como claro. Ella entiende que él está arriba, no sé, nosotros encontramos la forma de decirle que está en la luna y que ahí ella la cuida, entonces cuando ve la luna se acuerda de él. Claro. Y dice, allá está Joaquín, por ahí tira, viste, estamos, no sé, charlando, tomando un mate de la nada, porque Joaquín, y vos decís, y lo tiene re presente, más presente que nosotros, que por ahí nos lo estamos todo el tiempo ahí atrás, viste. Sí. Y lo tiene súper también naturalizado, como que ese es su hermano. Y ahora nos toca con Pancha el mismo distinto, camino. Porque es como que ella no lo conoció, yo a ella le muestro fotos, mira, esa es Delphi bebé y ese es Joaco. Y claro. Ella no va a tener fotos con el hermano, pero siempre decimos que no queremos olvidarlo y no queremos callar, ¿viste? Esto que sí. Muchas familias por ahí no cuentan. Hay gente que ha tenido hermanos ni se enteró, por ejemplo, hasta que son grandes, y para mí no, o sea, él es parte de nuestra historia, nos afianzó mucho más como familia también. Y creo que es importante que él sea parte, a pesar de no estar físicamente siempre. Sí, totalmente. ¿Te aferraste a la familia? Siempre. ¿A qué más te aferraste como para transitar esta pérdida? Sobre todo a mi familia, aunque no creas, a mi comunidad de Instagram. Para mí fue muy importante también gente con la que conectás sin conocer y recibir todo ese amor que vos no entendés de dónde viene. Así como hay mucho odio en redes, hay gente que sabe dar amor y que lo quería mucho a él. Sí. Siempre me pareció algo muy lindo y que tiene que ver con esto que decías recién de hay mucha gente que ni siquiera sabe que tuvo hermanos, hay mucha gente que oculta. A mí me parecía espectacular que vos siempre lo mostraste, que vos siempre en cierto punto como que te embanderaste en esta causa, y lo mejor era que, o sea, yo inevitablemente sentía mucha empatía porque tenés mi edad, o sea, sos una mina común y te pasó esto y dijiste, ok, algo tengo que hacer con esto y lo tengo que comunicar. No sé si vos sentiste como, no te digo, este es mi propósito, pero sentiste eso como decir, bueno, ok. Sí, era para mí una responsabilidad, digamos, mostrar, visibilizar, que la gente se anime a mostrar a sus hijos de la forma que son, con su silla de ruedas o sin era salir a la calle y yo llevo a mi hijo, claro. Y vivir de la forma que podíamos, digamos. Total. Y
y hacerlo de todas maneras y que la gente entienda que hay otro tipo de realidades, y para mí era la forma de comunicar mostrándolo sin decir todo el tiempo sobre la discapacidad, como mostrarlo, tanto mostrarlo que la gente hasta lo normalice, que esa es la verdadera inclusión. Claramente, sí, ¿viste? o sea, eso es, y me parece que igual poco a poco en nuestra generación está rompiendo un montón de esos estigmas, ¿viste? Sí. Hay un video que me saltó hace un tiempo en Instagram que hablaba de una chica que estaba muy enferma, que finalmente terminó muriendo, pero ella decía como no puedo esperar a que todo sea como yo quiero, entre comillas perfecto, o lo que esté socialmente bien para ser feliz. O sea, tengo que ser feliz con lo que hay, con las reglas que me tocan y ya está, porque es esto y no hay más. Entonces, tomando un poco eso, ¿en algún momento sentiste culpa por ser feliz después de Joaco? No. Sí me pasa de que en momentos de felicidad aparece la tristeza y digo, ¿cómo hubiera sido si él estuviera acá? O cuando las veo jugando, ¿viste? Digo, ¿cómo sería si él estuviera ahí? En momentos de felicidad aparece esa tristeza más que culpa, ¿viste? Como... No. Él tendría que estar rompiendo las bolas acá, ¿entendés? Él tendría que estar haciéndome enojar, diciendo, la puta madre, Joaquín, bájate de la mesa, ¿entendés? Claro. Y nos miramos con cuatro y los dos lloramos y después nos reímos, tipo re loquitos estamos. Pero es como también nuestra forma de llevar el duelo, es tratar de entender que bueno, no está, pero aparece constantemente esto de imaginarnos cómo hubiera sido. No duelamos quizás, entre comillas, el pasado, duelamos la idea que teníamos de un futuro. Totalmente, sí. ¿No? Y también soy consciente de que después de su fallecimiento no pararon de llegar bendiciones y es como que yo siento que me las está mandando él todas, ¿viste? Como que una tras otra, y es como que yo las tomo, las recibo con amor porque entiendo que me las está mandando él y que sería muy egoísta de mi parte no disfrutar, ¿viste? Totalmente. Y también porque tengo otras dos hijas que tienen que conocer el lado feliz de la vida y entender que también pasan cosas tristes y a pesar de todo podemos ser felices, aunque no estemos completos, se puede seguir. La vida sigue, incluso a veces duele menos, o sea, aunque no parezca, empezás a ser feliz y hay momentos en el que duele menos y aparece de golpe y... Siempre vas a ser la mamá de Joaco, hasta el día que te mueras, inclusive después sí, de también. hecho que me dicen, ay sí, porque la segunda es terrible, ella es la tercera, Leo, claro. Ya, por pancha. O sea, yo en todo momento, cuando me preguntan cuántos hijos, mamá de 3. Tengo 3. Ay, y falleció. Y la gente queda, ¿viste? Porque tampoco se habla de la muerte, tampoco menos de la muerte infantil. Y no, yo tengo 3 hijos y voy a tener siempre 3 hijos. Que no esté, no quiere decir que ya no tengo más, ¿viste? Totalmente. Bueno, eso es algo que me quedé pensando la otra vez. Que cuando mueren nuestros padres, nosotros podemos decir, no sé, soy huérfano, ¿viste? Uh-huh. Pero cuando se mueren hijos no hay una palabra que diga soy. No hay palabras. No hay palabras. ¿No hay? Y no, porque me parece también que la mente humana está preparada para despedir en cierto punto a sus padres y a las personas que están como antes que nosotros, y no así a nuestros hijos. Sí, no hay palabras. No, o sea, no hay palabras no que hay escriban de verdad, ni la no emoción, hay en el diccionario. Ni nos definan cómo quedamos después, ¿no? ¿Vos sentís que en cierto punto te define tu pérdida? Sí, puede ser. Puede ser porque me marcó un antes y un después. No solo en la maternidad, sino como ver la vida, uh-huh. Como ver la discapacidad, porque para mí antes era muy ominoso todo lo que tenía que ver con la discapacidad, me daba miedo, y hoy puedo ver la vida de otra manera, con ojos más amorosos, más empáticos, y eso también puedo transmitirle a mis otras hijas, como quiero que ellas vean. Yo creo que me atravesó por todos lados, su paso por esta vida, digamos, por la mía y por la de todos, creo que algo dejó. Sin duda. Todos dicen que a través de la muerte aprendemos a vivir. ¿Vos aprendiste a vivir de otra manera? Sí, fue un cable a tierra. O sea, ahí es donde uno empieza a decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy viviendo como, ¿vale la pena esto? ¿Amargarme por esto? ¿Vale la pena quedarme con estas cosas? Hay que disfrutar la vida. Empezás a vivir lo esencial de lo accesorio. Incluso, ¿no? Cuando pasan... porque somos humanos y volvemos a caer en las boludeces, como digo yo, y cuando me pasan esas cosas digo, no, si yo ya las vi negra, se resuelve, ¿entendés? No me tengo que amargar por esto. Y también es como honrarlo, de alguna manera,
ver la vida de esa forma. Totalmente. Y te digo que somos humanos porque pasan, es que a partir de ese momento uno ve la vida y, sí, pero también uno cae nuevamente en lo cotidiano. Bueno, a ver, la vida queja, no es algo tipo lineal. Acá empezamos A, voy a B, o sea, haces un sub y baja constante. Pero sí es un cable a tierra, o sea, él me trae todo el tiempo, caché, no boludees, no pierdes el tiempo. Sobre todo también quizás con la crianza de sus hermanas, ¿o no? Sí, disfruto todo, creo, mucho más intensamente porque, no sé, vivir la lactancia que con él no pude, escucharle hablar, escucharla con sus ocurrencias, verla dejar los pañales, es un montón de cosas, verla caminar, que sostenga la cabeza, o sea, cualquier cosa que ella hacía con cual nos mirábamos y era, ay, mirá lo que está haciendo, y no sé, miró para el costado, ¿entendés? Claro. Y capaz otra persona lo nota como parte del desarrollo y nosotros que no pudimos verlo a él nunca, sentarse, caminar, hablar, sonreír con ruido, nunca, no escuché. Solamente tengo 2 videos donde se lo escucha llorar, que era un quejidito porque tampoco tenía fuerza. Es como que de repente todo cobra mucho más importancia. Totalmente. ¿Volverías a ser, o sea, elegirías ser mamá con todo esto igualmente? O sea, ¿no cambio la maternidad por nada? No, no cambió. Okay. ¿Sos feliz? Soy muy feliz. Me alegro. Gracias, te lo mereces. Muchas gracias por venir, Barbie. Gracias por contar tu historia, por compartirla con nosotros. Como te le dije al principio, para mí es un capítulo muy especial y gracias. Gracias.